ver quién se conectó. Recording is on. A ver, Mayerly. Mayerly, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Mayerly, cuéntame qué pasó respecto a lo del Kahoot. Veo que no, no, no practicaste. O bueno, no realizaste el ejercicio de Kahoot. Cuéntame qué pasó. Sí, Lice, es que no pude revisar porque tenía cita médica y entonces pasé esta semana ocupada. Por eso tampoco no me conecté el viernes. No, sí te conecté. Bueno, conmigo sí tuvimos todas las clases, pero bueno. Sí. Ya, listo. Bueno, entonces, igual como les decía a tus compañeritos, por favor, trate de revisar en estos días, practicar los ejercicios que se le pone en el Kahoot para que vayan familiarizándose un poco más con el examen. Eso, por favor, y revisar constantemente, ¿no? Lo que se les envía. Así que, si continuamos con la clase. Ya, como les mencionaba, hoy vamos a ver los tipos de textos, ¿sí? Hay que tener en cuenta. Ah, ya, porfis también, chicos, una cosita. Bueno, solo por hoy les he esperado hasta las 5:20, casi que se conectó Mayerly. Igual me falta todavía un estudiante. Pero para la próxima clase tratemos de unos 5 minutos demorarnos, ¿no? O unos 10, hasta 5:10 como lo hemos venido haciendo. Por favor, no demorarse más. Y de igual forma, si no pueden conectarse a la hora que es, tratar de avisar, ¿no? Eso, chicos, tratar de ser puntuales. Bueno, ahora sí. El día de hoy, como les mencionaba, vamos a hablar o vamos a ver los tipos de textos, ¿ya? Hay que tener en cuenta que un texto es un conjunto de frases, palabras o elementos gramaticales, perdón, coherentes y que están ordenados de forma correcta, ¿ya? Estos permiten interpretar cosas y transmitir ideas e información entre una o varias personas. ¿Listo? Esa es la función principal de los textos. En el examen, por lo general, les ubican una serie de fragmentos de todo tipo de textos, tanto no literarios como literarios, para que ustedes puedan identificar. Así que vamos a ver eso el día de hoy. También les he puesto la escritura de los textos, porque puede ser que les pongan tal vez un ejercicio que les mencionan que identifiquen que si está escrito en verso o en prosa. Entonces es importante que ustedes sepan identificar, ¿ya? Los textos por lo general se pueden escribir de 4 formas: de prosa, en verso, en poesía y en rima. En prosa nos dice que es la forma natural en la que utilizamos el lenguaje, ¿no? Ya sea oral o escrito, para expresar nuestras ideas. Se caracteriza por no estar sujeta a recursos tales como la medida y la rima, ¿sí? Tal cual, no tiene ningún ritmo, ninguna una medida exacta de estrofas o de línea o de párrafos que deba contener, ¿sí? Todo lo que ustedes pongan. Lo que ustedes escriban, eso es prosa, lo que nosotros hacemos habitualmente. El verso ya por lo general se los utiliza, como aquí bien nos dice, para formar poemas, ¿no? Su lenguaje está constituido por palabras sujetas a una medida exacta de estrofas eh, o un ritmo y tiene rima. ¿Listo? Están formados igual por un número determinado de sílabas, ¿ya? Aquí es importante que tengan sílabas, que tengan un número exacto de estrofas, de palabras. En cambio, en la prosa no se ve nada de eso. Ahí se puede ubicar cualquier número de palabras o de estrofas o de sílabas sin ningún problema. Y la poesía, perdón, es la obra corta, ¿no? Muy parecida al verso, pero mucho más corta. Y la rima es la repetición de un mismo sonido que se encuentra a partir de la última vocal tónica de los versos. De igual forma, se lo puede encontrar o muy similar al verso. La rima por lo general está en las canciones o en poemas también, ¿no? Eso hay que tener en cuenta para poder identificar los textos. También les he ubicado la estructura más común. Perdón, déjenme ver quién se conectó. A ver. Profesor, y yo es que me ¿Qué pasó? conecté desde la compu.
Ay, ya. Ya es así, avísenme ya, para no estar. Me avisen y listo, no hay ningún problema. Vamos, ahora sí, continuemos. Entonces, como les mencionaba, la estructura de los textos, por lo general, va a ser de esta manera que está aquí en la imagen, pero también puede variar, pero en muy pocos, no, muy pocos de los textos, ¿ya? No, en su mayoría siempre van a estar conformados por un título, por una introducción, por un desarrollo y una conclusión, a no ser de un texto literario, por ejemplo, un poema. Un poema tiene título, pero no es que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Listo? Entonces, pero en su mayoría se van a encontrar con esta estructura, ¿no? Por si acaso. Eso como un recorderis de lo que son los textos. Ahora sí partamos. Dentro de los tipos de textos tenemos tipos de textos literarios y no literarios. Vamos a empezar con los textos literarios. Iker, por favor, ayúdeme leyendo. ¿Qué nos dice aquí? Textos literarios cumplen una función estética y expresiva. Su finalidad es artística y por lo tanto se apuesta por ofrecer un lenguaje depurado, cuidado y expresivo, que no solo comunique, sino también que cree mensajes bellos, frases sonoras o imágenes cargadas de fuerza. Correcto, ¿no? Entonces, eso es lo que los textos literarios tienen de diferente de los no literarios. Los no literarios son precisamente hechos para transmitir una información, para mostrar algo, una información o comunicar alguna situación distinta a lo que puede ser una frase o un sentimiento o un sentimiento. ¿Listo? Como aquí bien nos dice, el texto literario cumple una función estética, es decir, que cuida minuciosamente las palabras, el número de palabras y la forma en la que está escrita. ¿Ya? Aquí no se puede escribir porque sí, sino se, se, se debe ubicar un cierto número de tanto sílabas o de palabras correctas y que expresen y que sean bastante cultas, bastante formales. Ya, nos dice que es expresivo, ok, sí, porque lo que nos quieren eh, demostrar con estos textos literarios es expresiones de algo, sentimientos, ¿no? Su finalidad es artística, sí, por lo general estas no son de tipo académico, de tipo científico, como pueden ser otros textos, sino que estos más son artísticos, ¿no? Canciones, también pueden ser los cuentos, poemas, entre otros. Se apuesta por ofrecer un lenguaje depurado, ¿no? Como les mencionaba, algo sumamente estético, súper sentimental, cuidado bastante, no que no tenga ninguna falta ortográfica, ningún error, y que las palabras sean bastante sutiles, no grotescas. No solo comunica, ¿ok? Puede ser que comunique de cierta forma, pero por lo general su función no es esa, ¿no? Sino más bien solo mostrar mensajes bellos, alabanzas, reconocimientos a algo o a alguien, ¿no? Eso, chicos, hasta los textos literarios. Estos textos literarios tienen unos géneros, ¿no? El género narrativo, el género lírico y el género dramático. Aquí les he puesto una imagen, no sé si se ve o déjenme ver. Ya, chicos, si se ve. Dígame. Sí, sí, sí se ve. Ya, listo. Entonces tenemos el género narrativo, ¿listo? Que pertenece a los textos literarios o al género, sí, a los textos literarios. Es un subgénero o género de estos textos. Eh, este género es un texto oral o escrito de sucesos reales o imaginarios que les ocurren a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Puede tener cosas de la vida real, asimismo, en su mayoría, cosas ficticias, ¿no? Nos menciona aquí una estructura que en su mayoría van a tener estos géneros. El planteamiento,
en donde se presentan los personajes, el lugar y se desarrollan todos los hechos. El nudo, en donde se introduce y se desarrolla el conflicto o la escena primordial del género. Y un desenlace, que es la solución o, o situación mala que traiga el conflicto planteado o la escena. ¿Ya? Tenemos dentro del género narrativo unos subgéneros, los cuales son poder decirles, los productos que nos vamos a encontrar de este género, que son la novela, el cuento, la fábula y el microrrelato. Puede haber otros, pero los más particulares o los que más se conocen son estos 4. Tenemos las novelas, que son unas narraciones extensas escritas en prosa, con argumentos imaginarios o de la vida real. Pueden estar basados en hechos reales, pero también pueden tener ciertas escenas imaginarias. También tenemos el cuento. El cuento, como ustedes saben, es una narración que está igual escrita en prosa, con una extensión corta, ya son mucho más cortas, ¿no? Estos son por lo general hechos con datos ficticios, imaginarios, ¿no? La fábula, de igual forma, una narración extensa, de extensión breve, sumamente corta, como el cuento más o menos, hasta incluso más corta, en la que los protagonistas son animales cuyo fin es dar un consejo o una moraleja para que las personas lo tomen para bien, ¿no? Y tenemos los microrrelatos, en donde igual son narraciones en prosa muy cortas, sumamente cortas, en las cuales se da un relato de algo o alguien interesante. Ya, hasta ahí, chicos. ¿Cuáles de estos 4 géneros ustedes más han escuchado o han conocido o les han enseñado a lo largo del colegio o de la escuela? Los 3 primeros, ¿Ya? ¿Y el microrrelato? No. no me acuerdo. ¿Ya? Iker. Sería más que todo la novela y el cuento, es lo que más se trabaja en el Sí, colegio, creo, lo que más se estudia a profundidad. ya. A ver, Emily o Mayerly, no sé con cuál de las dos hablé, pero a ver, la que me falte. Cuénteme, ¿qué vio más en el colegio o en la escuela? Las 3 primeras yo también vi Ya, en la listo. escuela y en el colegio. Listo, ¿no? Sí, por lo general en el colegio les mandan a leer las novelas de amor, las novelas de suspenso, entre otras. En la escuela, los cuentos y en el jardín, las fábulas. Y el microrrelato es muy poco conocido, pero, y de igual forma, les cuento que en el examen el microrrelato casi que tampoco no se lo ubica, pero por si acaso, siempre hay que tener el por si acaso, así que ya saben. Pero tampoco no les ubican mucho, más lo que les ubican son los 3 subgéneros, ¿no? Novela, cuento y fábula. Así que hay que tener en cuenta eso, identificar con cada una de las características que se les da, ir identificando, ¿no? Al momento que les pongan el texto. Eso está ahí. Entonces, el género narrativo está claro, quedó claro de qué se trata. Sí, profe. Ya, listo. Entonces vamos con el siguiente género, el género lírico. Este género se caracteriza porque expresa, ¿no? Busca expresar algo de manera subjetiva, ya no objetiva, sino subjetiva, como aquí bien nos dice, la interioridad o la esencia del ser humano. ¿Cómo están escritas? Por lo general, en verso, están escritas en verso, ¿sí? Estas van a estar siempre en verso, perdón. Así que hay que tener en cuenta eso, que igual, si les preguntan los textos literarios o si hay una pregunta en qué se escriben, los textos literarios se puede escribir tanto en verso como en prosa, ustedes están viendo. En el género narrativo es en prosa, pero en el género lírico ya es en verso, ¿no? Entonces, textos literarios se pueden escribir tanto en verso como en prosa. Por favor, tenemos, como bien les decía, aquí la escritura
eh, de estos subgéneros del género lírico ya van a tener versos, estrofas, rima, ritmo y métrica, ¿ya? Van a tener un número exacto de estrofas, un número exacto de, de párrafos, ya no es como en el género narrativo que se escribe en prosa y se escribe cualquier número de estrofas, sin rima, sin ritmo. Aquí ya es inminente o es primordial que exista estos elementos, versos, estrofas, rima, ritmo, métrica, ¿no? Son expresadas por el hablante lírico y las subgéneros más conocidos de este género lírico son la oda, el soneto, la balada y el romance. ¿Ustedes han escuchado de la oda o de estos cuatro, cuáles han escuchado o cuáles les enseñaron? El soneto y el romance de los que yo me acuerdo, profe. Ya, ¿y qué nos decía? ¿Qué era el soneto y qué era el romance? Eh, el soneto es como una estructura que vendrían a ser 4 versos, después diría otro como párrafo de 4 versos, de ahí otro, una estrofa, es decir, 2 estrofas de 4 versos y dirían al final 2 de 3. Me parece que esa es la estructura. ¿Ya? ¿Y qué por lo general expresan en estos textos? Son poesías por lo general. Ya, expresan amor, ¿no? Sí, profe. Listo, amor, armonía. ¿Y qué más me dijiste? Romance, que también conocías, ¿verdad? ¿Y el romance? Sería más como textos igual, como la poesía, pero más estructurados y más enfocados en dar belleza a la palabra. Es correcto, ¿no? Bien, ¿ustedes chicas han escuchado acerca de la balada o la oda? Emily, Mayerly. La Oda creo que era una composición poética. Ya, correcto. ¿Y de la balada has escuchado? No, no que me acuerde. Ya, listo. Bueno, entonces, correcto, tanto Iker como Mayerly o Emily, no sé cuál de las dos está, habló, pero tienen razón, correcto. El soneto, como bien decía Iker, está conformado por dos cuartetos, ¿ya? En total van a ser 14 versos, dos cuartetos y dos terceros. ¿Listo? Conforman 14 versos. Esa es la estructura básica o esencial del soneto. Si no está así, no es soneto. Por lo general tienen rima, ¿sí? Y expresan amor y armonía, ¿sí? Son bastante expresivos en ese ámbito. También tenemos la oda, como bien decía la chica, estas tratan de ser composiciones de alabanza o de reconocimiento a personas, objetos o realidades. Aquí las estrofas van a ser iguales, ¿listo? A diferencia del soneto, que en el soneto son 14 versos, dos cuartetos y dos terceros. En cambio, acá en la oda son estrofas iguales. Ya esa es la diferencia, por decirlo así. También les mencionaba de la balada. La balada en la actualidad se le ocupa como un género musical. Ya es un tono sentimental o de queja, de angustia, de melancolía, de amor, por lo general. Y tenemos el romance. El romance, aquí ya las estrofas son con un número irregular de versos. Ya, igual. Esa es la diferencia, no tienen un número irregular de versos y hablan acerca de dramas, de datos históricos, de religión, de guerra, de amor, ¿no? Pero el amor inmiscuido en estos ámbitos. Es ya más estético, más formado, pero tiene un número irregular de versos. No es como, por ejemplo, el soneto, que son 14 versos y esos 14 deben ser. ¿Listo? Entonces, esos pequeños detalles hay que tener en cuenta para poder identificarlos, ¿ya? Si nos ponen un soneto, 14 versos. Si no tiene 14 versos, no es soneto. Una oda, todas sus estrofas van a ser iguales.
¿Ya? Con que sepan eso, saben que es una oda. La balada no tiene un número establecido de versos tampoco, así que eso también se pueden dar cuenta de inmediato. Y el romance tiene un número irregular de versos, de igual forma, no tiene un número estable, ¿no? Entonces, esas particularidades hay que ir tomando en cuenta para que ustedes puedan identificar. El género lírico entonces está claro. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya, y tenemos por último, dentro de estos textos literarios, al género dramático o textos dramáticos también, ¿no? El género dramático se caracteriza por la reunión de palabras o de diversos códigos como el verbal, el paraverbal y el no verbal, ¿sí? Es una mezcla de todo, de lenguaje verbal, paraverbal y no verbal. Dentro de los subgéneros nos vamos a encontrar con la tragedia, la comedia, el drama, el autosacramental, la ópera y la zarzuela, ¿sí? Que son géneros bastante fáciles de identificar. Aquí, chicos, ¿ustedes cuáles han escuchado o han aprendido? Los tres primeros. ¿Ya? Y los demás no, nunca. Mm, ópera también creo. ¿Ya? Lo... Icar, ¿usted? Igual, profe, sería más la tragedia, la comedia, el drama y la ópera lo que más he visto. ¿Ya? Y la otra chica, no sé cuál de las dos me habla. Yo también he visto la tragedia, la comedia, el drama y la ópera. Listo, ya. Entonces no hemos visto. Déjenme ver. No se conectó. ¿No? Ya. Ahora sí. Ya, entonces no han visto el autosacramental ni la zarzuela, creo que por lo general ustedes no han escuchado. Bueno, el Dicen, mande, o sea, la zarzuela creo que era un musical, algo así. ya, ajá, sí, sí. Por lo general, ahora es un género musical, ¿sí? Entonces, eh, ya como les digo, menos en los textos escritos, no se van a encontrar tanto con zarzuela, porque ahora es un género musical, lo toman en cuenta más como eso. Pero, por si acaso, entonces, dentro del género dramático, les ubican a este como distractor, pero en los textos escritos no se van a encontrar con eso, ¿ya? El auto sacramental sí, hay que tener en cuenta que el auto sacramental es más religioso, ¿no? Trata temas religiosos. Entonces, si ya vemos que habla acerca de religión, es autosacramental de inmediato, ¿no? Pero tampoco no es muy ubicado en las pruebas. Más lo que les van a ubicar es tragedia, comedia y drama, que son los términos o los subgéneros que más se conocen o que nos enseñan en la educación básica y en la educación superior. ¿Listo? Así que eso por ese lado. Entonces, ¿quedó claro lo que son los textos dramáticos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces tenemos textos literarios terminado. Vamos con los ejercicios, por favor. El ejemplo que les he puesto dice, con base en el fragmento identifique el tipo de texto. Miren, de inmediato, por la forma en que está escrito, tiene signos de afirmación y está su estructura misma, dice, o condición mortal o dura suerte. De inmediato es lírico, ¿no? No puede ser narrativo porque no está escrito en prosa. Dramático podría ser, pero no tanto, ¿no? Corre como lírico porque tiene un número determinado de versos y su esencia dice, que no puede querer vivir mañana sin la pensión de procurar mi suerte. Cualquier instante de la vida humana es una nueva ejecución con que me advierte cuán frágil
es cuán misera, cuán vana. Entonces es algo de una expresión de dolor, de melancolía. Entonces, por lo general va a ser lírico. No es de comedia porque no nos dan nada de gracia lo que nos ubica en este fragmento. Entonces, de inmediato, lírico, ¿no? Por la escritura, por la forma en la que están utilizados los signos de afirmación, de inmediato nos damos cuenta que es lírico. Vamos. A ver, chicos. Esta vez vamos a hacer. Les voy a dar 60 segundos para que ustedes lean. Y yo, cualquiera de ustedes, les voy a preguntar la respuesta. Sí, por favor. Entonces, ¿les parece si está bien 60 segundos? Les voy a poner aquí el cronómetro en la pantalla. Si les parece bien o no está bien, para que ustedes puedan responder y me cuenten qué tal les va. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, listo. Entonces, les indico el cronómetro. Y aquí les voy a ubicar el cronómetro, iniciar, y de ahí ya les comparto la pantalla. Ya, chicos, por favor, escojan la respuesta correcta, que ustedes crean correcta. Dígame. Creo que es cuento. Ya, tú dices que es cuento, ya, vamos viendo. Sí. Ya, los demás chicos, según lo que vayan respondiendo, me avisan, ¿no? Para parar el cronómetro. Yo también digo que el cuento. Ya, tenemos 2 cuentos, me falta Iker, entonces. Profe, igual me voy por la opción de cuento. Ya, listo, entonces paremos. Ya, en este caso, ¿cuántos han demorado? Veamos. 47 segundos. Bastante bueno. Entonces, vamos a ver. Ya, a ver, dice, identifique el tipo de texto. Ese día el cielo estaba tan bajo que bastaba estirar las manos para poder tomar un poco. Aprovecho para guardar unas cuantas nubes y un par de estrellas en el bolsillo, por si acaso. ¿Por qué no podría ser, por qué no es mito, Mayerly? Porque los mitos más se basan en lo que es el pasado y así. Ya ha pasado cosas Que ya ficticias o pasaron. seres supernaturales, ¿no? Supernaturales. Sí. Ya, entonces descartado. ¿Por qué no podría ser una leyenda? Porque es como una narración que va pasando así por las generaciones y es Ya, algo así. ya, entonces trata de darnos a veces una moraleja también, ¿no? Porque de algo que sucedió antes o tratan de ponerle suspenso o terror muchas de las veces, entonces no puede ser. Ya. ¿Por qué no puede ser una fábula, Mayer? Porque en las fábulas el tema se basa en lo que son personajes como animales o cosas inanimadas, Correcto, y aquí, que ya, hay eso. ya. Entonces, ¿por qué tú directo te fuiste con el cuento? ¿Por qué dijiste ese es cuento y es cuento? ¿Qué característica te ayudó a identificar que era un cuento? Eh, el cuento es una narración breve que es creada así basada en hechos reales o ficticios. ¿Ya? Ujú, Eh, ya. Entonces, con eso tú te elegiste cuento, ya. Iker también me dijo que era cuento. ¿Por qué tú elegiste que era cuento también? ¿Qué característica o qué te hizo pensar que es cuento? Porque, bueno, primero porque va un poco narrando, o sea,
corto texto que es, tiene una secuencia lógica y sobre todo porque creo que del cuento es, la característica principal es un final inesperado. Entonces, al momento que dice para guardar unas cuantas nubes y un par de estrellas en el bolsillo, es como algo un poco ficticio y algo que no se espera el lector. Entonces, por eso más me decanté por cuento, y aparte también porque las otras tres opciones no encajan mucho en cuanto al texto. Correcto, ¿no? Como bien nos dice, la parte en la que dice que guardar un par de estrellas en el bolsillo o en tal caso lo que dice guardar unas cuantas nubes, ¿no? Es algo ficticio, algo irreal, ¿ya? Es algo que no es posible hacerlo. Entonces eso nos hace pensar directo, es un cuento, no es una fábula porque, ok, no nos ubica animales, que es básicamente lo que más se ocupa en la fábula, y tampoco nos da una moraleja o un consejo sabio acerca de algo, ¿sí? Simplemente es una narración que está escrita en prosa y que lo ubicaron y nos habla acerca de las manos y de estirarlas para coger unas cuantas nubes y un par de estrellas y guardarlos en el bolsillo por si acaso. ¿Ya? Entonces sí, correcto. Todos estuvieron en lo correcto, es un cuento. Ya, estuvo fácil eso. A ver, lo mismo, ¿no? Entonces aquí por favor lean, les doy igual 60 segundos para que ustedes puedan contestar. Tómense su tiempo. Dicen, es cuento. A ver, ya, me dices que es cuento, Emily o Mayerly, Mayerly creo que eres. Emily. Emily, sí, es que yo no les reconozco bien la voz, entonces ya, Emily, perdón. Vamos, ya, esperemos a los... Profe, yo igual me decanto por cuento. Ya, cuento. Me falta Mayerly. Esperemos a que acabe Mayerly. También dicen cuento. Listo. Correcto, 60 segundos, ¿no? Vamos. A ver, déjenme ver. Listo. Los tres vamos por cuento. Ya. ¿Por qué no puede ser un mito? Eh, ¿Quién participó más antes? Mayerly, ¿no? Ahorita Emily, por favor. ¿Por qué no puede ser un mito? O sea, porque no hay nada como así extravagante, así como héroes, así, cosas así. Ya, no hay dioses, no hay héroes, no hay nada Ya. supra racional que sea algo fuera de lo común, ¿no? Ya, ¿por qué no puede ser una leyenda? Porque como dijeron, era algo que pasaba de generación en generación y no parece. Es algo histórico, ¿no? O sea, son situaciones imaginarias o ficticias marcadas en un tiempo histórico. Y aquí no nos habla acerca de nada histórico o nada sorprendente, ¿no? Algo que cause, que sea de imaginario. Ya, ¿y por qué no es fábula igual? O sea, porque tengo en cuenta, creo que las fábulas dejan como una enseñanza y siempre una moraleja. Y no. Correcto. Sí, esa es la función particular de la fábula.
Si no deja una moraleja o una enseñanza o un consejo, no es fábula. Correcto, todos acertaron, es cuento. Creo que estuvo bastante fácil porque, bien, como bien lo digo, si es mito, si tiene algún héroe, algún dios, algo sumamente sorprendente o algo fuera de lo común, algo fuera de lo terrenal, por decirlo así. Una leyenda en un momento histórico, un hecho imaginario, tal vez con un poco de algo real, pero en su mayoría imaginario, pero en un determinado tiempo histórico. Y la fábula deja la enseñanza, entonces fácil de identificar. Está fácil identificar este tipo de textos. Sí. Ya, listo. Entonces, vamos con el siguiente. Lo mismo, ¿no? 60 segundos para todos, por favor, elijan y me avisan. Profe, ¿sería un texto lírico? Ya, vamos a ver. Y sí, yo también creo que es lírico. Ya, lírico, correcto. Está Yo una también chica. digo que ¿También? es lírico, sí. Listo. Vamos, Iker, por favor, lo mismo, ¿no? ¿Por qué no es narrativo? ¿Por qué no está dentro del género narrativo? ¿O no es un texto narrativo? Iker. Sí, profe, ¿me podría repetir la pregunta? No la A escuché bien. ver, ya. ¿Por qué no es narrativo? ¿Por qué no está dentro del género narrativo? No sería narrativo porque no tiene una secuencia lógica y aparte tiene una pequeña rima y saltándose cada verso. Ya, correcto. Tiene una... consta de... No está escrito en prosa, ¿no? Está escrito en verso. Recuerden, los textos narrativos están escritos en prosa. Si no está escrito en prosa, no es narrativo. ¿Listo? En este caso, imposible. Ya desde ahí, no es. Vamos, ¿por qué no es cuento? Porque igual no cumpliría el, lo que sería la secuencia lógica y cronológica al momento de escribir en el texto que está. Ya lo mismo, ¿no? Está escrito en... Solo des en cuenta en eso, que si es narrativo tendría que estar escrito en prosa. Si no está escrito en prosa, no es narrativo. Solo en eso, ¿ya? ¿Por qué no es dramático? Porque en el género dramático creo que se enfoca más en lo que sería darle un poco más de importancia a la temática del amor. En cambio aquí como se ve es simplemente un poema hacia el colibrí, entonces Ya, listo. Entonces es lírico. Correcto, los tres están en lo cierto, es lírico. Porque como bien tú lo dices, tiene una rima, está escrito en verso, tiene un número determinado de versos. En este caso, aquí tratan de darle un reconocimiento al colibrí y a las flores o bueno, a cosas de la naturaleza. ¿Listo? Entonces, correcto, es lírico. Yo creo que hasta ahí sí está bastante fácil, ¿no? Identificarlos todos los textos. Entonces, respecto a los textos literarios, ¿sí estuvo fácil? ¿Sí está comprendido? ¿O algo quedó alguna duda, algún vacío? Sí, entendí. Ya, listo. Entonces, si todos entendieron, continuamos. Ahora nos vamos con los textos no literarios, que son
lo contrario, por decirlo así, de los textos literarios. Estos textos no literarios se caracterizan por transmitir un conocimiento o una información, exentos de cualquier elemento poético o ficticio. Esto se basa netamente en cosas reales, ¿no? Aquí ya no es nada de que me imagino o algo que sueño o anhelo, ¿no? Nada ficticio. Todo va a ser real. Es decir, simplemente no se busca expresar el arte a través de las palabras. Aquí no es algo netamente artístico como en el texto, en los textos literarios. Aquí ya es más de conocimiento, de información, de hechos reales, de cosas que nos suceden en el diario vivir. Listo. Tenemos una serie de textos no literarios, expositivos, normativos, académicos, argumentativos, descriptivos. Expositivos o informativos, que buscan informar, exponer, facilitar la facilitar, la comprensión de algún tema o algún conocimiento, ¿no? Fácil. Normativos o instructivos, que buscan informar, brindar indicaciones sobre orden o sobre la forma de actuar o de hacer algo, ¿no? O alguien en un contexto específico. Claro, está aquí las recetas, por ejemplo, ¿sí? Las recetas que para hacer, qué sé yo, un pastel de chocolate. Nos dan unas recetas, esto está dentro de los textos normativos o instructivos. En los expositivos o informativos que están los periódicos, las revistas, los afiches, ¿sí? Los textos académicos o científicos que buscan comunicar o divulgar información o conocimiento sobre un asunto específico basado en la ciencia o en la academia, ¿no? Qué sé yo, los ensayos, las tesis, los artículos, todos estos documentos están dentro de los textos académicos. Y también tenemos los textos argumentativos, que son o que buscan expresar o comunicar un punto de vista u opinión con la intención de persuadir o convencer a alguien, ¿no? Los blogs, de igual forma también podrían introducirse en esto lo que es los periódicos, ¿no? O las revistas. Y por último, los descriptivos, que realizan, como su nombre mismo lo dice, y valga la redundancia, una descripción de algo, de algún tipo de elemento concreto. Se puede centrar en diversos fenómenos, desde una persona, una situación, un lugar, un animal, un objeto, etcétera, ¿no? Se basa netamente en describir o en poner las características de algo, ¿no? O en este podría ingresar lo que son las crónicas, las famosas crónicas que son textos en los que se introduce información en un orden cronológico, ¿no? Basado en tiempos o en hechos. Ya, chicos, hasta ahí sí está fácil identificar los textos no literarios, si está claro o tal vez no entendieron algo. Profe, tal vez no sé si es que, o sea, alguna diferencia de cómo diferenciarle al argumentativo y al descriptivo. Ya, listo. Los textos argumentativos, nosotros damos nuestro punto de vista, nuestra opinión. Aquí es clave darlo. Pero en los descriptivos no. En los descriptivos nos dedicamos netamente a poner lo que se sabe de algún fenómeno o de una persona. ¿Listo? No, aquí no interviene nada de opinión, nada de puntos de vista. Aquí se ubica solamente datos concretos de un fenómeno, de una situación, de una persona, de un lugar, de un animal. ¿Ya? Aquí no interviene nada de nuestra parte, por decirlo de esa manera. En cambio, en lo argumentativo, claro, la clave principal es ubicar nuestro punto de vista, lo que nosotros pensamos acerca. Pues supongamos, nos dan el tema, la comida chatarra es mala. Entonces nosotros, ok, es mala, pero les gusta a la mayoría de gente, entonces debe ser por esto, por esto, por eso. Entonces nosotros damos nuestro punto de vista acerca del tema. ¿Ya? Aquí es clave nuestro aporte para que sea argumentativo, como bien, su nombre bien lo dice. En cambio, en el descriptivo no. En el descriptivo es netamente lo que se sabe o lo que se encuentra acerca de una cosa en particular.
No sé si está claro. Profe, entonces el descriptivo y el informativo serían algo similares, ¿o Sí, cuál son diferencia similares. habría ahí? La diferencia radicaría en que el informativo nos busca dar información más, como, más llamativa, ¿sí? Por ejemplo, como bien les decía, las noticias o algo del momento. En cambio, los descriptivos, claro, son las crónicas, por ejemplo. Las crónicas, ¿qué es lo que ubican? Información acerca de algo con años, en orden cronológico, ¿sí? Puede ser del pasado más. En cambio, el informativo es más del presente. Las noticias, por ejemplo, entran dentro de estos textos porque nos dan información del momento de la situación actual. ¿Listo? Entonces podría ser esa la diferencia para que ustedes se puedan guiar y den de inmediato con el tipo de texto. ¿Alguna Eh, otra duda? no, Licen, ya ¿Sí como quedó que ya claro? le entendí bien. Ajá, sí, Sí, gracias, Licen. ya, listo. ¿Las demás chicas sí quedó claro todo o igual? ¿Alguna duda? Sí. Sí, profe. Ya, listo. Entonces vamos con los ejercicios. A ver, dice, pica el texto, el tipo de texto. Igual este es el ejemplo, ¿no? Nos dice, un estudio de la Universidad de Southampton, Reino Unido, de la Universidad de Waterloo, Canadá, de Perimeter Institute, Canadá, del Instituto Nacional de Física Nuclear de Leeds, Italia, y de la Universidad de Salento, Italia, ha proporcionado lo que los investigadores creen que es la primera evidencia observacional de que nuestro universo podría ser un gran holograma. Los científicos que han analizado la radiación de fondo de microondas, un eco del Big Bang, han descubierto que existen pruebas sustanciales que apoyan una explicación holográfica del universo, utilizando la teoría de la inflación cósmica. De esta manera, toda la información contenida en nuestra realidad 3D estaría contenida en una superficie 2D o bidimensional en sus fronteras. En esta explicación se elimina una dimensión, la de la gravedad, puntos, ¿no? Eso nos quiere decir que continúa el texto, pero que solamente le ubicaron este pequeño fragmento. ¿Por qué no es un artículo de opinión? Porque como bien le decía, no estamos aportando nada, solamente nos está dando la información acerca de este avance científico, por decirlo así, o de este descubrimiento. Nosotros no nos está diciendo que sí, ok, le parece bien que hayan encontrado esto o que va a ser un avance para la sociedad o bueno, ya no está ubicando nada de opinión, nada de su aporte. ¿Por qué no es una editorial? Porque no nos está mostrando información, por decirlo, de la vida, del diario vivir, ¿sí? Sino que está hablando algo de ciencia, algo científico, algo que no va a ser leído por todas las personas. ¿Por qué no es una crónica? Como bien les decía, la crónica se basa en datos de forma cronológica, ¿sí? Van a ubicar años, fechas, tiempos. En este caso no nos ubican nada de eso, únicamente nos dan información sobre un dato científico, por lo que de inmediato ya al ver lo del Big Bang, lo de los científicos, nos deja claro que es un artículo científico, ¿ya? Eso fácil podría ser. Vamos. Y aquí, chicos, aquí está otro, por favor, igual, 60 segundos, me van diciendo sus respuestas para ir viendo. Lean, por favor. Listen, es la B. Crónica. Sí, Ya, vamos viendo. Tú eres Mayerly, Emily. Profe, Emily. Ya, Emily, vamos. Iker, dígame. profe, sí, creo que es la A. La A, ya, listo. Vamos. Profe, yo digo que es la B también, crónica. Ya, listo. Vamos a ver. La B me dices, ¿no? Listo. Vamos con Iker.
¿por qué usted dice que es la B? A ver, ¿por qué? A ver, la A me dices no, me dices que es editorial. ¿Por qué es editorial? ¿Qué te hace pensar o qué te dice si esto es editorial y eso es? ¿Por qué te fuiste por ahí? Porque la editorial es como que el autor netamente da su opinión acerca de un suceso al cual asistió o al cual ocurrió, entonces por eso es que me decanto más por editorial, aunque también creo que podría ser una reseña. Ya, listo. ¿Por qué no puede ser noticia o crónica? Creo que porque principalmente la noticia se basa en dar un acontecimiento importante o algo Ya, como más concreto y más estructurado, entonces igual que la crónica. ya, listo. Ya, a ver, vamos con Emily. ¿Por qué usted elige la crónica? ¿Por qué no es editorial o por qué no es noticia? ¿Por qué no es reseña? O sea, yo creo porque es como una narración así en orden cronológico de lo que está sucediendo. Ya, a ver, vamos, ya, ¿y por qué no puede ser una reseña? Porque es algo como una evaluación crítica, algo así la reseña, entonces como que no Mm, encaja. ya, sí, ¿no es cierto? Es dar una visión crítica acerca de algo. Ya, entonces, imposible que se reseñe. La respuesta correcta es crónica, porque si bien lo dice, nos da o nos pone en un orden cronológico, ¿no? En un orden de cómo fueron los hechos. No puede ser una noticia, como bien igual lo dijo Iker. Es la noticia más trata asuntos importantes, asuntos de impacto en el momento, ¿ya? Entonces no es como que sea importante lo que aquí nos dice. No es editorial, porque la editorial se caracteriza por ser un texto expositivo, argumentativo acerca de un hecho noticioso, ¿no? En el que se valora, juzga, muy parecido a la reseña. Entonces, no era posible que sean. Por lo tanto, es una crónica, ¿no? Por lo que está ubicado o por lo que encontramos que está en un orden cronológico los hechos o los sucesos que le suceden a tal persona. ¿Ya? Entonces, eso sí está claro porque era crónica. Sí, profe. Ya, listo, esa parte, ¿no? Ya, vamos lo mismo, ¿no? 60 segundos, por favor, identifiquen. Profe, sería la B. Instructivo. Sí. Ya, listo. Iker, vamos. Yo también digo, dicen la B. Ya, listo. Me falta una respuesta. Sí, yo también elijo la B. Listo. A ver. Dice, identifica el tipo de texto no literario. La elaboración de un locro de papas requiere varios ingredientes. Desde ahí es una receta. Y la receta es un instructivo, ¿no? Un instructivo o normativo. Un normativo si tuviera reglas a seguir acerca de algo o en un momento, ¿no? Pero en este caso nos da los pasos para hacer un locro de papas. Entonces, de una, instructivo. Porque no es argumentativo, no estamos dando puntos de vista, no estamos diciendo si nos parece, si no nos parece. No es descriptivo porque no estamos ubicando tal vez la información clave o características acerca de algo o alguien. Y no es científico porque no trata de ciencia o academia. ¿Listo? Entonces, de una, directo, instructivo. Creo que eso es fácil. Ojalá les pusieran todo solo de escoger de instructivo fuera bueno, porque creo que es el más fácil de identificarle
dentro de los textos no literarios. Así que está fácil hasta ahí. Lo mismo, chicos, el siguiente ejercicio, por favor, identifiquen. Profe, creo que aquí sí sería editorial. Ya, editorial, vamos. Editorial o artículo de opinión, porque no sé, estoy entre esas dos. Ya, vamos viendo. Diseño creo que es la B también, no sé. Ya, la B, me dices tú. Sí. Ya, vamos viendo. Me falta una respuesta. Sí, el diseño también digo que es la B. Ya, tú dices que es artículo de opinión. Correcto, aquí va la confusión que se nos puede dar, ¿no? Editorial y artículo de opinión porque se parecen, pero hay que tener en cuenta, la editorial, ok, sí, es un texto, como bien les decía, que explica o valora o juzga un hecho noticioso, pero de forma colectiva, ¿no? Una opinión colectiva. En cambio, el artículo de opinión por lo general va a ser de una persona que dé su opinión acerca de algo, no específicamente un hecho noticioso. Ya, con lo que les he dicho, ustedes se quedan con su respuesta o cambian. La editorial dijo que era en conjunto. Correcto, sí, es una Entonces, decisión colectiva, sí, una sí, opinión colectiva. yo creo que es la editorial. Ya, cambiaste tu respuesta, ¿ya? ¿Y la otra chica igual se mantiene o cambia? No, también cambio por editorial. Y ahí, Iker, te mantienes en editorial. Sí, profe, igual como le dije al principio. Ya, correcto, ¿no? Sí, es editorial, porque bien, como les menciono, la diferencia está en que la editorial, ok, sí, juzga, valora un hecho noticioso, en este caso es el Día del Turismo, que es algo que sí puede causar noticia o conmoción en la gente, pero de forma colectiva. En cambio, el artículo de opinión, sí, ok, da su punto de vista acerca de un tema, pero no va a ser noticioso y además eh, es individual, ¿no? Una persona da su punto de vista acerca de algo. La carta del lector, no, porque aquí no nos está diciendo de tal vez si fue ameno o no, o tal vez la visita a un lugar. Y no es una crónica porque no nos está mencionando un hecho en un cierto orden cronológico. ¿Ya? Entonces era fácil, ¿no? Editorial. Ahí, cuando les ponen, por ejemplo, editorial y artículo de opinión, es lo que se confunden porque es muy parecido, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la una es colectiva y la otra es individual. Hasta ahí, chicos, textos no literarios. ¿Está fácil? ¿Si se entendió o se les pareció un poquito difícil? No sé. O si quedó algo inconcluso. No, Lisa. ¿Sí está claro? Sí. Sí, Liz. Ya, listo. Entonces, dentro de estos textos no literarios, bueno, yo le he incluido también a lo que son los argumentos. ¿Por qué? Porque es también otro punto que les toman bastante en el examen, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Los textos o argumentativos nos quieren decir que es un argumento. Un argumento es una forma de razonamiento que justifica una postura respecto a algo o a alguien a través de un conjunto de premisas y una conclusión lógicamente extraída de ellas. Ya, entonces no sé si ya se les venga a la mente las premisas y la conclusión que tal vez aprendieron en el colegio, ¿no? Eso también les toman en el examen, entonces yo lo he ubicado dentro de lo que son los textos no literarios.
Ya. Tenemos varios tipos de argumentos. Argumentos deductivos, argumentos inductivos, argumentos de autoridad, argumentos de causalidad, argumentos de ejemplificación, argumentos, creo que esos son los más conocidos, ¿ya? Los argumentos deductivos o también llamados silogismos, ¿han escuchado los silogismos? No, profe. No, no has escuchado. Ya. Los silogismos parten de las premisas seguras o probables y extraen conclusiones yendo de lo general a lo particular, ¿no? Son razonamientos en los que se ubican unas premisas que son seguras o probables y de ellas se extraen unas conclusiones o una conclusión, pero se caracteriza porque va de lo general a lo particular, es decir, que las premisas van a ser generales y se va a llegar a una conclusión que sería lo particular. ¿Listo? Tenemos los argumentos inductivos, en los que es lo contrario a los deductivos. Aquí se parte de lo particular a lo más general. Es mucho menos certero, es muy menos certero, ¿ya? Es bastante. Por lo general no se van a encontrar mucho con estos, pero igual, es un, les explico por si acaso, vaya a ser que aparezca por ahí. Pero no. Entonces, eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí las premisas van a ser particulares y van a llegar a una conclusión general, ¿sí? Pero es mucho menos certero o mucho menos probable. También tenemos los argumentos de autoridad, en los que se recurre a lo que ha dicho o ha mencionado un experto, especialista o persona reconocida sobre un tema determinado. ¿Listo? Les van a ubicar, ya van a ver en los ejemplos, un texto y les van a decir que identifiquen el argumento de autoridad, ¿ya? Entonces ustedes identifican a una persona, a un experto, un especialista, o una entidad que sea reconocida, ya van a identificar de inmediato que es el argumento de autoridad, ¿ya? Y tenemos argumentos de causalidad, ¿sí? En los que se demuestra la relación causa-efecto entre dos hechos o ideas, en las que las premisas van a ser las causas, muchas de las veces, y la conclusión, la consecuencia, ¿sí? Entonces ahí igual, se van a encontrar también con eso que les van a ubicar. Identifique el argumento de consecuencia. Entonces, lo que buscan aquí es la consecuencia de las causas que están dándonos en el texto, para que sería la conclusión en este caso. Ya, chicos, hasta ahí sí está claro lo que son los argumentos, estos tipos de argumentos que nos vamos a encontrar. Y profe, Ya. La estructura básica de estos o de los argumentos deductivos, que son los silogismos, van a ser las premisas, como les mencioné, una premisa mayor y una premisa menor. La premisa mayor en este caso va a ser el punto de partida general, ¿sí? Y la premisa menor es una idea intermediaria menos general, ¿sí? Que nos sirve de base para poder sacar la conclusión, que es el razonamiento. Aquí les he puesto un ejemplo, como bien dice, todos los hombres son mortales, es la premisa mayor. Premisa menor, Pedro es un hombre, por lo tanto, Pedro es mortal. ¿Listo? Entonces es cuestión de lógica y de razonamiento, por favor. Eso también hay que tener en cuenta bastante la lógica, no digamos que nos ponen los perros piensan. Entonces, no vamos a poder llegar a una conclusión de que sí, sí, los perros van a pensar o algo de eso. Entonces hay que tener bastante en cuenta la lógica, ¿no? Y la coherencia para que lleguemos a un razonamiento correcto. Y bueno, aquí les he puesto un ejemplo. Esto sí, para estos ejercicios sí les van a poner textos sumamente grandes, pero van a tener que ahí más o menos acelerar un poquito la lectura. Igual, como les he recomendado siempre, por favor, tratar de leer, tratar de ejercitar la cabecita para que sea más fácil, ¿no? La lectura. Dice, con base en el texto identifique la inferencia adecuada. ¿Por qué inferencia? Cuando les pongan inferencias, consecuencias lógicas, premisas, van a referirse a lo mismo, ¿no? Argumentos deductivos, argumentos inductivos, argumentos de autoridad, argumentos de causalidad.
Sí, pero en la mayoría o en algunos de los ejercicios les van a poner inferencias, que quiere deducir algo de algunas premisas. Entonces, de eso, ¿no? Inferir, inferencias, consecuencias lógicas, todo esto son los mismos ejercicios, pero que le cambian el nombre. Entonces ahí es cuando se confunden los chicos y dicen, no, pues esto a mí no me enseñaron cómo es. Entonces, por si acaso, les van a poner inferencias, consecuencias lógicas, premisas, argumentos. Sí, si les ponen premisas es mucho más fácil, de una se identifican, pero a veces les ponen inferencias y ahí se confunden. Entonces nos dice, con base en el texto identifica la inferencia adecuada, es decir, que deduzcamos algo de las premisas, y en este caso las premisas son el texto que nos están dando. Dice, cuando una persona escucha a otra que le habla, no solo reacciona a lo que se le está diciendo, sino también a otras características del habla, como el tono emocional y el género del hablante. Un reporte de la revista Current Biology proporciona las primeras evidencias de que los perros también diferencian y procesan esos diversos componentes de la voz humana. Aunque no podemos decir qué tanto o de qué manera los perros pueden entender la información del discurso, es posible afirmar que reaccionan tanto a los registros verbales como a la información relacionada con el hablante, y que esos componentes parecen ser procesados en diferentes áreas del cerebro animal. Dice Victoria Radcliffe de la Universidad de Sussex. Estudios previos han demostrado que los perros tienen sesgos hemisféricos, cerebro izquierdo contra el derecho, cuando procesan sonidos de la vocalización de otros perros. Radcliffe y su supervisor David Revy pronunciaron un discurso a cada lado del perro, para que captaran los sonidos con cada uno de sus oídos, al mismo tiempo y con la misma amplitud. El aporte de cada oído es transmitido principalmente al hemisferio opuesto del cerebro, explica Radcliffe. Al pronunciar las opciones de respuesta que nos da, dice, al pronunciar un discurso en los oídos de los perros, los científicos comprobaron que estos se escuchan muy bien. No precisamente no es la idea esencial de lo que nos está mencionando. Los perros, por ser seres vivos, identifican las características de la voz cuando las personas hablan entre sí. No nos especifica que sea eso una característica. Los perros captan la voz de otros perros porque son capaces de procesar los sonidos humanos. No tienen ni siquiera lógica, porque la voz de los perros y los sonidos humanos no tienen nada que ver. Y la respuesta correcta que aquí nos da es: los sesgos hemisféricos en los perros permiten procesar cierta información de los sonidos de otros caninos. ¿Ya? Entonces, correcto, ¿no? Es la deducción o la conclusión a la que llegamos al leer el texto, ¿no? Esa es la inferencia. Ya, chicos, hasta ahí. Por favor, igual, lean y me van comentando las respuestas que vayan encontrando. Profe, creo que sería la B. Ya, los que no leen están condenados a cometer errores ortográficos. ¿Listo? Ya, vamos viendo. Dice, puede ser la... Lucía no ha leído un libro en su vida. Ya. Listen es la Ya. Vamos. Dice: Lucía no ha leído un libro en su vida. A ver, Emily, ¿qué nos quiere decir estas tres premisas que nos dan? ¿O tú cómo le deduces? O sea, ¿qué te quiere decir o qué le entendiste con las tres premisas que te dan? En tus palabras.
Creo que es la D. ¿Qué puedo cambiar mi respuesta? Ya, a ver, ya. Pero dime qué entendiste o qué le entiendes cuando lees estas tres premisas, con tus palabras, ¿no? O sea que, o sea, en las premisas que nos están dando, Ya, dice que las personas leen frecuentemente, tienen una buena ortografía ya, y que las que no leen tienen mala ortografía. ya, Entonces no sé, y ahí dice que Lucía constantemente comete errores, o sea, no siempre. Ya, o sea, ya, listo. Ajá, entonces, listo, ya. por- Los demás, chicos. Iker, ¿usted por qué menciona que es la B, me decías, ¿no? Sí, profe, porque, o sea, lo que está diciendo es que, o sea, las faltas de ortografía y menciona que Lucía constantemente comete errores. Entonces no podría ser lo que no ha leído un libro en su vida, porque dice constantemente, no dice siempre. Entonces, igual creo que las demás otras opciones no serían como tal, porque no, tal vez la C puede que tenga concordancia con lo demás, pero la conclusión que queremos llegar es a al mal uso de la ortografía por la falta de lectura. Ya, Entonces, por eso correcto. Ya, correcto. Y Mayerly, bueno, la chica que me dijo la que se quedó con la A, lo mismo, ¿no? ¿Qué entendiste? Porque La B y la C, o sea, son como opiniones. Y ya, también puede ser la D porque está diciendo que no siempre se equivoca. Entonces, no sé, yo ya, no. listo. Ya. Entonces aquí, como bien les digo, los argumentos deductivos nos dan ciertas premisas particulares, generales para llegar a algo particular. En este caso nos dice, ciertas, ¿no? Ciertas personas, no nos afirma que son todas, sino solo ciertas, tienen buena ortografía. Muchas personas que no leen tienen mala ortografía. De igual forma, no nos dice todas las personas, no, muchas. Lucía constantemente comete errores ortográficos. De igual forma, no nos está mencionando que siempre comete errores ortográficos. Entonces, la respuesta correcta es la D. Es probable que Lucía lea usualmente, porque sí, no nos dice que siempre comete errores. No, no nos está diciendo eso. No nos dice que usualmente, o sea, comete errores, pero no nos dice siempre o poco o mucho, sino nos dice que comete errores. Entonces puede ser que Lucía, ok, lea un poco, pero aún así se equivoque y tenga errores ortográficos, porque también dentro de las premisas no nos afirman o nos dicen que todas las personas están condenadas o todas las personas que no lean van a tener mala ortografía o todas las personas que lean van a tener buena ortografía, sino que solo nos da unas probabilidades, ¿no? Entonces, por eso es las D. La B que decía Iker, por ejemplo, los que no leen están condenados a cometer errores ortográficos. No, porque no todas las personas, o sea, en las premisas no nos dicen todas las personas o todos los que no, todos los que lean van a tener buena ortografía y todos los que no lean no tienen mala ortografía. Y de igual forma de Lucía, que no nos está dando que siempre comete errores, sino que solo nos ubican que comete errores, pero no sabemos si mucho o poco. Entonces, por eso es probable que Lucía lea usualmente y por eso tal vez se deba que cometa errores ortográficos. ¿Ya? Entonces, esa es la deducción o la consecuencia o conclusión a la que llegamos después de leer estas tres premisas. Ya, chicos, vamos con la siguiente, por favor, lo mismo, ¿no? Lean y me dicen la respuesta.
Listen es la B. Ya. Yo también creo que es la B, Lisa. Ya, la B. Iker. Profe, yo creo que es la A. Ya, vamos a ver. ¿Por qué? A ver, dice, una vez que empezó el curso, el profesor de anatomía explicó a los estudiantes que para aprobar el semestre necesitaban presentar puntualmente todos los trabajos, ¿ya? Ese es el primer requisito. El segundo dice que necesitaban registrar calificaciones de 7 en al menos 3 de 4 evaluaciones. Es decir, que solo en una podían tener menos de 7, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, por favor. Elizabeth, nos dice una de las chicas que es, obtuvo 8 de 10 en 6 de las 8 evaluaciones escritas, ¿sí? Entonces ella 6 salvó y 2 tal vez tuvo menos. Mientras que Daniela obtuvo un puntaje igual o mayor a 7 en 5 de las 8 evaluaciones. No nos afirma si fue más o fue menos, solo nos dice igual o mayor. No nos dice, no nos explica, no nos da el número exacto. En 5 de las 8, entonces se equivocó en 3 evaluaciones. Entonces dice, además los dos presentaron de forma puntual todos los trabajos académicos que solicita el profesor. Veamos, la A dice, Daniela y Elizabeth aprobaron el semestre en anatomía. Ya, al menos 3 de cada 4. No. ¿Por qué? Porque Daniela no sabemos si tuvo, si su puntaje fue mayor o fue igual al 7. Sí, nos dice que fueron en 5 incluso, o sea que se equivocó en 3 evaluaciones. Ya, y podía equivocarse al menos solo en una, según lo que nos menciona aquí el texto. Entonces la primera no puede ser. Dice, la única estudiante que no aprobó el semestre en anatomía fue Daniela. Sí, podría ser, porque fue la que menos aprobó en las evaluaciones. Y nos dice que ni Daniela ni Elizabeth aprobaron el semestre en anatomía. No es posible porque Elizabeth obtuvo 8 sobre 10, incluso más de lo que se necesitaba en 6 de las 8 evaluaciones. Y nos dice, la única estudiante que no aprobó el semestre en anatomía fue Elizabeth. Elizabeth fue la única que aprobó. Entonces, llegamos a la conclusión de que es la B. La única estudiante que no aprobó el semestre en anatomía fue Daniela. ¿Por qué? Porque no presentó las tareas. Obtuvo un puntaje igual o mayor que no nos especifica aquí en las evaluaciones de la asignatura, que es anatomía. Entonces, la respuesta correcta es la B. ¿Ya? Vamos con el siguiente, chicos, por favor, si se lee. Sí. Ya, listo, por favor.
Profe, creo que sería la A. Ya la A, vamos a ver. Chicas, ¿cuál sería su respuesta? La D. La D. Sí. Ya, y la otra chica, También digo que la B. la B. Ajá. Ya, vamos a ver. Iker, ¿por qué tú te fuiste por la A? Porque es como que el argumento más general entre todos los otros tres. Ya. Eh, Simplemente hay que tener en cuenta que nos dice identifica el argumento de consecuencia, es decir, que necesitamos ver la consecuencia de una serie de causas que, que nos ponen en el texto. Nos dice, a lo largo de la última década el Internet ha cambiado aspectos fundamentales del día a día. O sea que sí, está muy general. Veamos los demás que dice. La información digital generada durante 2010 ascenderá a 1.2 zettabytes. Ya, eso podría ser una causa. ¿Sí? Veámoslo de ese modo porque es algo sumamente particular. El Internet es el medio más consumido por los españoles, situándose por encima de la televisión. También es una causa, también es una característica o una idea particular. Las actividades de Internet tienen que realizarse en un tiempo menor. De igual forma, también es una causa o una idea particular. La idea o la conclusión o la consecuencia del argumento o del texto en el que estamos viendo es que a lo largo de la última década el Internet ha cambiado aspectos fundamentales del día al día. Esa es la consecuencia de que en el 2010 ascendieran las zettabytes, que dice. De igual forma, que el Internet sea el medio más consumido por los españoles y que las actividades sean hechas en un tiempo menor. ¿Sí? La consecuencia es que en la actualidad el Internet ha cambiado aspectos fundamentales de nuestro diario vivir. Sí, por favor, eso hay que tener mucho en cuenta para poder elegir la respuesta correcta. Si nos dice consecuencia, entonces, ok, busquemos lo más general y la consecuencia o el efecto que nos puede dar ciertas ideas particulares. ¿Ya? Por favor. Y tenemos el último ejercicio, por favor, igual lean y me dicen la respuesta. Es la C. Según unos Sí, datos, creo que ¿ya? igual la sé. Ya. Y la otra chica, Sí, ya. ¿Por qué escogieron la C? Cualquiera, a ver, les escucho. Cualquiera que quiera hablar. Porque dice argumento de autoridad, entonces deberíamos basarnos en quién nos da las estadísticas, en este caso, que sería ONU Mujeres. Correcto, ¿no? Entonces, aquí por el simple, es, este creo que el ejercicio, por eso les decía, los argumentos de autoridad son más fáciles, porque se trata solamente de identificar más lo que diga una persona, o un ente o una entidad,
o un especialista acerca de un tema, en este caso, o la ONU. Ya, desde que dice la ONU, entonces esa es la respuesta correcta, ¿no? Entonces creo que eso está un poco más fácil, ¿verdad? Ya, chicos, hasta ahí, ¿qué tal? Si está fácil, no está fácil, ¿se entendió, no se entendió? Cuénteme, ¿quedó alguna duda? ¿No quedó algo claro? No, profe, todo claro hasta ¿Sí ahora. está claro? ¿Sí está fácil? Sí, Lisa, por mi parte también. Ya, listo, chicos. Entonces, si no hay preguntas, eso sería todo por el día de hoy. Yo creo que sí, mañana o en estos días, porque el jueves tenemos la siguiente clase. Yo ya les estoy enviando igual el Kahoot de la clase de hoy. Por favor, o primero traten de realizar los otros, ya que no han realizado, ¿sí? Realicen esos, practiquen y vamos viendo. Si veo que ya han acabado pronto, pues les envío el de la clase 4 y si no, pues seguimos practicando para el fin de semana. ¿Les parece bien? Sí, profe. Ya, listo. Entonces, chicos, eso, ya. Por favor, entonces, tratar Sí, de... Lisa. Ya. Entonces, tratemos de leer, como les he venido diciendo todos estos días. Por favor, leamos, vemos los significados, las palabras que no conozcamos, vayamos practicando un poco la ortografía también, que es sumamente importante dentro del examen. Y, 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 y eso, chicos, por lo general. Entonces, los dejaría para que continúen en sus labores y que tengan una buena noche y pues nos vemos el día jueves. Que tengan un excelente inicio de semana, que les vaya súper bien en todo. Gracias, Lisa. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.